Ok. Ok, estamos en la semana 11. Cristian, por favor, confirmas lo que se ve en la pantalla, por favor. ¿Reportas qué se ve? El blog. ¿La de Mónica? El blog. ¿Qué ves del blog? ¿Dice el nombre de Mónica? Una población de pingüinos. Perfecto. Ok. Gracias. Ya estamos en la semana 11 del semestre 2020 y nosotros vamos a subir de nivel. Habíamos de hecho estudiado la genética a nivel molecular. Es cuando vimos replicación, transcripción, traducción. Eso es la base, la esencia de la genética a nivel molecular. Lo vimos a nivel de célula cuando vimos las divisiones celulares. Y luego nos subimos al nivel individuo cuando estudiamos la herencia según las leyes de Mendel, según las cruzas de Mendel. Ahora vamos a subir de nivel, vamos a subir al nivel de población, que como recordarán de Biología 1, cuando vieron los niveles de organización, la población es un conjunto a nivel de niveles de organización, es un conjunto de individuos que interaccionan entre sí siguiendo leyes naturales y que adquieren propiedades. En este caso, este conjunto de pingüinos es una población de pingüinos. Cuando estudian ecología, hay otras características adicionales que tienen que tomar en cuenta para saber lo que es una población ecológica. Pero bueno, vamos a subir de nivel. Vamos a estudiar la herencia a nivel de las poblaciones. Pero antes de ello, les tengo que recordar dos acciones, las más efectivas para evitar contagios. Estamos a punto de regresar al color rojo del semáforo, precisamente porque hay muchos defeños, muchos mexicanos que no están haciendo lo que tienen que hacer. La medida más importante para evitar contagios es precisamente quedarse en casa. Si tienen que salir, pues tienen que salir, ni modo. Pero si tienen que salir, tienen que tomar la segunda medida más importante, la sana distancia. Si tienen la sana distancia, no tiene sentido el cubrebocas. El cubrebocas es muy importante, pero si están en un lugar abierto y están a sana distancia, el cubrebocas es una medida adicional. Lo fundamental es que ustedes, si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. Y claro, en los lugares donde no hay posibilidad de la sana distancia, pues entonces lo que tenemos que hacer es usar cubrebocas, pero hay que usarlos bien, porque si usan el cubrebocas de collar, lo usan de banda ¿cómo le llaman los combatientes orientales? Se ponen una banda aquí, o para detener el sudor. Si usan el cubrebocas debajo de la nariz, si solo sobre la nariz, se lo usan de porta papadas, o se lo usan el cubrebocas de arete, o si lo tienen, pero por ahí lo están cargando de otro lado, como si fuera pulsera. No sirve de nada. El cubrebocas es necesario cuando no hay condiciones de sana distancia, sobre todo en lugares cerrados. Y si hay lugares cerrados, el cubrebocas no sirve si no ventilan el lugar cerrado. ¿Ok? Les tengo que recordar porque estamos en graves problemas.
Ok, comencemos con la semana número 11. El tema es genética de poblaciones. Entonces les tengo que explicar que la herencia a nivel de las poblaciones sigue una ecuación descrita independientemente por dos científicos del siglo pasado, el matemático británico Hardy y el médico germano Weinberg. La ecuación, que debido a ello se llama ecuación de Hardy-Weinberg, es fundamental para entender el cambio evolutivo, aunque paradójicamente esta ley matemática establece que las proporciones de los genes alelos de una población ideal permanecen constantes de una generación a otra. La ecuación de Hardy-Weinberg nos sirve para conocer la proporción de genes alelos dominantes y recesivos, y también para conocer la proporción de los distintos genotipos: homocigoto dominante, homocigoto recesivo, heterocigoto, de un determinado locus, de un determinado gen del organismo. Claro, la ecuación de Hardy-Weinberg es la más que mostramos, es la expresión más sencilla cuando consideramos un solo locus, un solo gen, con dos variantes de ese gen, dos alelos, uno dominante y el otro recesivo. Como saben, en una cruzada híbrida, ¿cuántos genotipos F2 se forman, Daniel? Aguilar. Bueno, ni modo. ¿Solo 3? Aquí en esta imagen se muestra en el eje vertical o el eje de las proporciones de 0 a 1, y en el eje horizontal las proporciones de 0 a 1. ¿De quién? De precisamente el genotipo homocigoto recesivo, del homocigoto dominante y del heterocigoto. En cierto momento, cuando todos los organismos de una población son homocigotos recesivos, pues ¿cuánto vale la cantidad de heterocigotos o de homocigotos dominantes? Pues 0. Pero conforme van variando las proporciones de cada genotipo, los demás genotipos también varían según estas ecuaciones. Es muy sencillo en realidad, pero no vamos a complicarnos la vida. Bueno, esta ecuación de Hardy-Weinberg que nos permite conocer en una población en qué proporciones están los genotipos, también nos sirve para descubrir si una población dada está en equilibrio o si está en desequilibrio y cuál mecanismo evolutivo está actuando. Esta ecuación nos dice si una población está en equilibrio, es decir, que no está cambiando. Y si también nos dice, según los resultados que obtengamos, que está en desequilibrio, es decir, esa población a lo largo de las generaciones está evolucionando, está cambiando. Y según las características de esos datos, nos permite incluso sospechar cuál mecanismo evolutivo está actuando. Todos estos mecanismos todavía no los estudiamos porque estamos a punto de pasar de genética hacia evolución. Entonces, como siempre, ustedes pueden ver esta presentación, tiene 28 diapositivas, es la versión 1.5 de la ley, de esta presentación de la ley de Hardy-Weinberg. Ustedes pueden en cualquier momento ver, picar en el enlace y ver en SlideShare la presentación. La ventaja de que lo hagan en el SlideShare
es que pueden agrandar la imagen de cada diapositiva, a diferencia de lo que ocurre en Blogger. En Blogger esto no lo pueden hacer. Y claro, pueden ir estudiando las diapositivas. Sin embargo, no lo vamos a hacer nosotros porque precisamente yo soy el creador de la presentación y yo tengo mi archivo en LibreOffice y en LibreOffice tengo la posibilidad de darle movimiento a los elementos de las diapositivas, tengo la posibilidad de animarlas y eso le da mayor claridad. Espero que estudien esta presentación. En este caso no me voy a dar mucha cuenta de cuántos lo han visto porque a diferencia de otras presentaciones, por alguna razón esta presentación tiene casi 42,000 vistas. Generalmente la ven mucho. Ok, pero nosotros no vamos a ver esto. Lo que vamos a ver es precisamente la presentación desde mi archivo. Solo confirmar, porque luego se equivoca uno. Alfredo, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué es lo que se muestra en la pantalla? La ley de Hardy. Ok, sí, porque ya me pasó alguna vez, algo no lo hice bien y se dejó de ver. No me percaté realmente qué hice y entonces mejor pedimos la comprobación. Gracias. Ok, comencemos. La ley de Hardy-Weinberg. Notarán que es la versión 1.6, a diferencia de la versión 1.5 que está en el Lashar. Y bueno, tiene ya un tiempo de que la subí. ¿Qué es la posa genética? La imagen les debe decir algo. Es el conjunto de todos los genes de los organismos de una población ecológica. Esta población de aves, ¿sí? Es este conjunto de aves, cada individuo tiene sus genes y el conjunto de todos los genes de todos los organismos es la posa génica o genética. ¿Cómo describimos la posa génica? Pues por un conjunto de genes. Los organismos pueden ser homocigotos recesivos, homocigotos dominantes, pueden ser heterocigotos. Y el conjunto de todos los genes precisamente es eso. ¿Cómo lo describimos? Encontrando las frecuencias alélicas, es decir, con cuánta frecuencia está en el gen alelo dominante y con cuánta frecuencia está en el gen alelo recesivo. Esas son las frecuencias alélicas. Y las frecuencias genotípicas es con cuánta frecuencia encontramos los homocigotos dominantes, los heterocigotos o los homocigotos recesivos. Entonces, describimos la posa genética encontrando las frecuencias alélicas y genotípicas que posee una población respecto a uno o varios loci. Como estamos en bachillerato, solo lo vamos a describir para un solo loci, para un solo gen. ¿Qué es una frecuencia alélica? Es la frecuencia relativa de un gen alelo para un locus dado. Claro, ¿qué es FR? Es el símbolo para frecuencia relativa y las frecuencias relativas ustedes las van a estudiar en Mate 6 cuando vean probabilidad y estadística. Y muy probablemente van a usar lo que son las frecuencias relativas, FR. ¿Y qué es la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta entre el total de genes.
sea, la frecuencia que hay, el número de genes, cualquier gen, alelo, dividido entre el total de genes. Es una simple división. Muy sencillo. ¿Qué es entonces la frecuencia genotípica? Pues una frecuencia, ni modo que sea un zapato. Aquí dice frecuencia. Y el adjetivo viene el lexema genotipo. Genotipo. Es la frecuencia de los genotipos, lo saben del mismo nombre. Y claro, si lo definimos precisamente, que una frecuencia genotípica es la frecuencia relativa de un genotipo para un locus dado. Y como ya les había explicado, la frecuencia relativa es una división. Es la división entre la cuenta de uno, es la frecuencia absoluta entre el total de genotipos en la posa. Es la frecuencia absoluta de un genotipo entre el total de genotipos que hay en la posa génica. ¿Cómo representamos a las frecuencias alélicas? Para el caso más sencillo, un solo locus con dos genes alelos, uno dominante y el otro recesivo, la frecuencia relativa del alelo dominante lo representamos con la letra minúscula P, y la frecuencia relativa del alelo recesivo lo representamos con la letra minúscula Q. Es una simbología fundamental. P se refiere a la frecuencia del alelo dominante y Q a la frecuencia del alelo recesivo. Además, como P y Q forman un grupo completo de frecuencias relativas, ellos, P más Q, suman 1. Esto lo van a estudiar en estadística. Van a hablar de frecuencias relativas y un grupo completo de frecuencias relativas suman 1. Sería bueno que lo aprendieran de una vez y no tuviesen que volverlo a aprender el próximo semestre. Ok, la ley de Hardy-Weinberg. Ya podemos entrar después de ver la nomenclatura. Como P es la probabilidad de encontrar gametos con el gen alelo dominante y Q es la probabilidad de encontrar gametos con el gen alelo recesivo, entonces basta un rombo de Punnett para obtener las frecuencias genotípicas. El próximo semestre van a estudiar esto, lamentablemente, pues esas matemáticas no. Y entonces, ahí está el cuadrilátero de Punnett. ¿Y qué ponemos del lado izquierdo? Pues P minúscula, Q minúscula, y del lado derecho P minúscula y Q minúscula. Como P es la probabilidad de encontrar los gametos del gen alelo dominante, en la población tenemos del otro lado estas probabilidades repetidas. ¿Y qué hacemos? P por P, P al cuadrado. Q por P, PQ. Claro, ¿por qué ponemos PQ? Porque seguimos el orden del alfabeto. Primero P y luego Q. Luego, un gameto con el gen alelo dominante, con otro gameto con el gen alelo recesivo, y también tenemos un organismo heterocigoto. Q por Q, pues Q al cuadrado. De aquí precisamente sale la ley de Hardy-Weinberg. La frecuencia relativa del genotipo homocigoto dominante es P cuadrada. La frecuencia relativa del genotipo heterocigoto es 2 veces PQ. Y la frecuencia relativa del genotipo homocigoto recesivo es Q cuadrada. Si sumamos estos tres, nos debe de dar 1, porque lo que tenemos es que todo esto es un entero dividido en cuartos o en 4 fracciones que tienen diferentes valores. Pero todos suman precisamente 1. Es un entero. Así la ley de Hardy-Weinberg sostiene que la suma de las frecuencias genotípicas suman 1. ¿Cuánto es eso?
P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado es igual a 1. Esta es la expresión matemática de la ley de Hardy-Weinberg, donde P, si se acuerdan, es la frecuencia relativa del gen alelo dominante y Q es la frecuencia relativa del gen alelo recesivo. Así que P al cuadrado es el genotipo homocigoto dominante, 2PQ es el heterocigoto y Q cuadrada es el homocigoto recesivo. Entonces, apliquemos la ley de Hardy-Weinberg. Ejemplo 1. Si P y Q valen, por ejemplo, 5 décimos P, Q debe valer también 5 décimos y ambos suman 1. En una población determinada con un determinado gen, el gen alelo dominante está en la mitad de los genes alelos y la otra mitad el gen alelo recesivo. Así es. Si eso es así, entonces el 50% de los gametos que produzca un organismo que tenga esto va a tener precisamente el 50% de los gametos de la población van a ser A dominante. Y si Q es igual a 5 décimos, entonces el 50% de los gametos de toda la población son gametos con el alelo A recesivo. Entonces, ¿qué hacemos para la ley de Hardy-Weinberg? Pues ponemos esos valores aquí en el rombo de Punnett y multiplicamos. 50 centésimos por 50 centésimos nos da 25 centésimos. 50 centésimos por 50 centésimos nos da, en este caso, también 25 centésimos y en este otro igual. Finalmente, 50 centésimos de este lado, 50 centésimos del lado derecho, nos da precisamente 25 centésimos. Entonces, las frecuencias genotípicas eran ¿cómo? P cuadrada, ¿qué es? 25% son homocigotos dominantes A mayúscula, A mayúscula. 2PQ, ¿qué significa? 25 más 25 da 50% de heterocigotos A mayúscula, A minúscula, y Q cuadrada vale 25% de los organismos, de los bichos, son homocigotos recesivos A minúscula, A minúscula. ¿Y cuánto suma esto? Debe ser 1. Como los porcentajes es lo mismo que las fracciones decimales, entonces saben que ustedes que una fracción decimal de 25 centésimos, pues es 25%. Sencillo. Otro caso. Ejemplo 2. ¿Qué pasa si P y Q valen, digamos, P vale 35 centésimos y Q vale 65 centésimos? P más Q tiene que valer 1 porque estamos, si vale menos que 1, entonces hay otro gen alelo. Y el caso más sencillo, solo tenemos 2 genes alelos. Así que esta suma debe dar 1. Y entonces eso significa que tener P igual a 35 centésimos equivale a tener al 35% de los gametos de esa población transportan el gen alelo dominante. Si Q es igual a 65 centésimos, entonces el 65% de los gametos posee el alelo A. De ahí que la probabilidad de tomar un gameto de la población, ¿cuál es la probabilidad de que tenga el alelo A o mayúscula o el alelo A minúscula? Pues precisamente estos son los valores de probabilidad. La probabilidad para encontrar un gameto con el gen alelo A dominante es 35 centésimos. La probabilidad para encontrar un gameto que transporta el alelo A recesivo es de 65 centésimos. Y hacemos
La multiplicación 0.35 por 0.35 nos da precisamente 1225 10 milésimos. $0.65 centésimos por 35 centésimos nos da 2275 10 milésimos. 35 centésimos por 65 centésimos nos da precisamente 2275 10 milésimos. Y 65 centésimos por 65 centésimos nos da precisamente 4225 10 milésimos. Entonces, las frecuencias genotípicas, ¿cómo serán? Pues es sencillo. P cuadrada, que corresponde a esto, implica que tienen 12.25% de toda la población son homocigotos dominantes. A mayúscula, minúscula. El 45.5% de la población van a ser heterocigotos a mayúscula, a minúscula, y el 42.25% de toda la población van a ser homocigotos recesivos a minúscula, a minúscula. Sencillo. ¿Cuáles implicaciones tiene el equilibrio de Harding-Weinberg? Es decir, la ecuación de Harding-Weinberg en equilibrio, cuando se cumple esta ley. Si Harding-Weinberg se cumple, las frecuencias alélicas y genotípicas permanecen sin cambio de generación en generación. Si las frecuencias alélicas son P y Q, entonces las frecuencias genotípicas serán generación tras generación. Este binomio al cuadrado, P más Q al cuadrado, será este trinomio, P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado. Y si está en equilibrio de esta generación a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue, estos valores se mantendrán idénticos. El problema es que para que el cumplimiento de la ley de Harding-Weinberg ocurra, requiere forzosamente que se cumplan ciertas condiciones. La primera condición es que la eficacia de los genes alelos sea equivalente. En algunos casos es así, pero no, en otros no. La cruza de los organismos debe ser al azar. Muchas veces ocurre aleatoriamente la cruza de los organismos, pero a veces no es así, por varias razones. El número de organismos de la población debe tender al infinito, pero las poblaciones normalmente no son infinitas. En realidad son finitas y algunas poblaciones son realmente pequeñas. Y claro, si las poblaciones son pequeñas, no se cumple la ley de Harding-Weinberg. Finalmente, la última condición es que no deben entrar ni salir genes a la población. Porque si entran o salen genes de la población, entonces ya no se cumple la ley de Harding-Weinberg. Entonces, ¿qué caso tiene una ley que no se cumple? Es raro, es algo que a veces les debe de pegar en la cabeza. Porque a largo plazo la ley de Harding-Weinberg no se cumple. ¿Qué caso tiene una ley que no se cumple? Es muy diferente a la ley de la gravedad de Newton, que siempre se cumple. La ley de Harding-Weinberg, precisamente, a largo plazo no se cumple. ¿Qué pasa si no se cumplen las condiciones requeridas por la ley de Harding-Weinberg? Pues lo que ocurre es que hay evolución. Y desde el mismo origen de la vida, hace 4.800 millones de años, lo que ha ocurrido
con los seres vivos, con las especies, es que se han cambiado y han evolucionado y han dado origen a otras especies. Algunas ya se extinguieron como los ictiosaurios, los dinosaurios, pero hay otras especies aún vivas. Entonces, si la ley de Hardy-Weinberg se cumple, no hay evolución. Si la ley de Hardy-Weinberg no se cumple, entonces la evolución existe, ocurre. Veamos de las 4 condiciones para el cumplimiento de la Hardy-Weinberg, ¿qué implicaciones tiene que no se cumpla cada una de esas condiciones? Primero, la eficacia de los alelos debe ser la misma, pero con frecuencia los alelos no son equivalentes. Entonces, como no son equivalentes, precisamente hay selección natural. Una fuerza evolutiva que se llama selección natural. ¿Y qué ocurre? Que si los alelos no son igual de eficaces para permitir, favorecer la sobrevivencia y el dejar descendencia, entonces hay problemas. Aquí tienen una foto del lado izquierdo del río. ¿Estás allí? ¿Qué ves en esta foto? ¿Del río? Sí, aquí estoy. ¿Del río qué ves en la foto? Dice las implicaciones no cumplimiento de No, la ley. aquí, en la foto. ¿Qué es lo que hay ahí en la foto? Una mariposa. Ah, sí, es una polilla. ¿La ven claramente aquí? Es una polilla clara. Lo que tienen acá es el tronco de un árbol. Pero en realidad lo que tienen aquí es otra polilla. ¿Cómo es esta polilla? Negra. Hay un gen alelo que determina que las polillas sean claras y el otro gen alelo determina que las polillas sean negras. ¿Qué pasa cuando los troncos son oscuros? ¿Los dos genes alelos son igual de eficaces para permitir la sobrevivencia? Si ustedes son pájaros y comen polillas, ¿a cuál se van a comer? ¿A cuál, Miguel? A la blanca. O sea, la blanca. Entonces, el gen alelo que determina la polilla blanca, caput. Se acabó su historia, ya no dejó hijitos. En cambio, la polilla negra, que el pájaro no la vio, entonces esta sobrevivió y eventualmente puede tener hijitos. No, tiene que encontrar a su polillo, pero pues ni modo. Esto ocurría en Inglaterra en plena revolución industrial. Quemaban carbón como combustible fósil y se llenaban las cortezas de los árboles de hollín y se oscurecían. Entonces las polillas que eran seleccionadas a favor eran las polillas blancas. ¿Y qué pasó después del acta del aire libre, del aire limpio en Estados Unidos y también en Inglaterra? Tú mismo, Miguel. ¿Qué se ve del lado derecho? Una foto del lado derecho. Igual una polilla negra en un árbol blanco. Ajá, entonces, si tú eres un pájaro, ¿a cuál te comes? A la polilla negra. Ajá, ¿y ves a la blanca? No, se camuflajea. Exactamente, en ecología van a ver ese fenómeno de camuflaje. Aquí se camuflea, aquí no se ve y no se la comen y deja hijitos. En cambio, esta otra polilla la vieron, se la comen y terminó su historia. Los genes de esta polilla vienen por eventos de reproducción desde el mismo origen de la vida. Siempre esta polilla recibió los genes de procesos de reproducción exitosos, que aquí en este momento en que el pájaro que se la come, concluyeron. Eso es selección natural.
Implicaciones. Número 2. La segunda condición. El número de organismos de la población debe tender al infinito. Sin embargo, en muchas especies n es pequeño. Por lo tanto, existe un fenómeno, una fuerza evolutiva que se llama deriva génica. N, como estudiarán en matemáticas, N es la letra que se utiliza para el tamaño total de una población. Lo van a ver también en ecología. N, un número total de X objetos. Entonces tienen aquí precisamente una población de escarabajos donde se ven su genotipo. Genotipo verde, 2 EDNAs verdes, significa que es homocigoto. Si uno verde y otro café, significa que es heterocigoto. Y claro, aquí ¿qué ocurre? Notarán que el total de genes, el 75% son genes verdes y el 25% son genes cafés. Simplemente es, ¿qué es lo que ocurre con estos organismos? Que en esta primera generación, estos 6 organismos, la frecuencia de los genes es P, por decir algo, es el gen alelo dominante, es 1/4 de la población, tiene ese gen, y 3/4 de los genes de la población son genes alelos recesivos. Estas son las frecuencias alélicas de esta población. Esta población se van a cruzar y pueden tener muchos hijitos, pero los únicos hijitos que les van a sobrevivir en esta primer cruza son estos, que si sumamos los genes cafés y los verdes, veremos que 1/4 de todos los genes, la cuarta parte de todos los genes, son cafés y 3/4 son verdes. Esta frecuencia es la misma, es lo que deben de esperar si se cumple la ley Hardy-Weinberg. Sin embargo, aunque esto ocurre en otra reproducción, si por azar se cruzan dos homocigotos recesivos, pues resulta que todos son verdes. ¿Y qué pasó con la frecuencia? Ha cambiado. Y si se encuentra este y este otro, y se cruzan, pues resulta que la frecuencia de los genes verdes y de los cafés es la misma, mitad y mitad. ¿De qué dependió esto? Pues de qué escarabajo se encontró con cuál otro escarabaja. Y es al azar. Si la población es pequeña, entonces las frecuencias genotípicas varían, las frecuencias alélicas varían al azar. Y eso es un proceso evolutivo que se llama deriva génica. La tercera condición, ¿cuál era? La cruza de los organismos debe ser al azar, pero en la realidad la cruza está restringida. Por lo tanto, existe algo que se llama selección sexual. ¿Qué tenemos allí, Daniel, en la foto? Tache. José Ángel Alvarado, abre el micrófono, por favor. José Ángel Alvarado, abre el micrófono, por favor. Tache, no hay participación. Vaca Pérez. Vaca Pérez. ¿Vaca? Es un pavo real. Es un pavo real, muy bien. Es un pavo real. ¿Sí sabes de qué sexo es este pavo real? No. Macho. Es macho. Ve. Eso ocurre en general en las aves.
Los machos son hermosos, preciosos, Más bonitos. esplendorosos. Y cuando los pavorreales muestran así todo su plumaje, se está pavoneando. De ahí viene esa palabra. ¿Y ante quién se está pavoneando? ¿Ante quién está presumiendo su gran plumaje, la belleza de su plumaje? Ante la hembra. Ante las pavitas. ¿Cómo son las pavitas? Son cuchitas, están chiquitas, están parditas, están feitas. Pero lo que ocurre es que la cruza no es al azar porque las pavitas se fijan en el pavo más guapo. Está seleccionando, se llama selección sexual, porque solo se va a cruzar con el pavo más esplendoroso. No es al azar. Y este proceso evolutivo, mecanismo evolutivo, selección sexual, tiene sus consecuencias. Vamos a tratar con ellos en las siguientes semanas. Pero la recruza no solo está restringida por la elección de un sexo en la elección de la pareja, que también ocurre, ustedes saben que ustedes no se cruzan al azar, eligen a la pareja. Hay otra condición que es la consanguinidad. La cruza está restringida por el hecho de que los organismos, digamos estos perros, un perro y una perra, esta pareja de perros, están en la misma casa, ahí viven, son hermanos. Cuando ya sean grandecitos, pues el perrito y la perrita, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Pues perritos, nada más que son hermanos. Y la consecuencia de la cruza entre parientes son peculiares y ese proceso se llama consanguinidad, que también vamos a estudiar más adelante. Finalmente, la cuarta condición para que se cumpla la ley de Hardy-Weinberg es: de la población no deben salir ni entrar otros genes. Sin embargo, es común que así ocurra. Por lo tanto, ¿qué hay? Existe la mutación. La mutación, como lo veremos más adelante, es el cambio de la información genética. Es un cambio en las letras que forman un gen. Puede ser una sola letra o más letras, pero ese cambio se llama mutación. Cuando ocurre la mutación, uno de los genes, el que cambia, deja de existir. Es como si saliera. Y el gen que se forma tras el cambio es un nuevo gen. Es como si entrara. Y entonces, aquí tenemos el efecto, precisamente una mutación en uno de los dos genes que son responsables de fabricar el pigmento de la piel, y entonces tienen precisamente este tigre albino. Es el efecto de una mutación. Y también, a veces, también los genes pueden salir o entrar por el fenómeno que se llama migración. Y aquí tenemos las mariposas monarca, que vuelan desde Canadá a Estados Unidos hacia México, y claro, distintas poblaciones se mezclan, los genes que llevan esos organismos entran a la población, salen, no son los mismos las mariposas que se van a Michoacán, que las mariposas que se quedan en el lado occidental del Estado de México, y claro, eso hace que la ley de Hardy-Weinberg no se cumpla por los efectos de la migración. Entonces, ¿para qué se usa la ley de Hardy-Weinberg? Para conocer la estructura de la poza genética. Es decir, para calcular las frecuencias relativas de los genes alelos en una población. ¿Cuáles genes alelos? P, que es la frecuencia relativa del gen alelo dominante, y Q, que es la frecuencia relativa del gen alelo recesivo. Y claro, también para encontrar las frecuencias relativas de los genotipos en una población.
¿Cuáles son esas frecuencias relativas de los tipos de genotipos que la fórmula genética que aporta cada organismo? Pues P cuadrada, que es la frecuencia relativa del genotipo homocigoto dominante, 2PQ, que es la frecuencia del genotipo heterocigoto, y Q cuadrada, que es la frecuencia relativa del genotipo homocigoto recesivo. ¿Cómo se calculan las frecuencias alélicas y genotípicas de una población? Pues hay un procedimiento que tienen que aprenderse. No de memoria lo que hacemos, pero sí deben de realizarlo. Pasos 1 a 3. A partir del número de organismos con fenotipo homocigoto recesivo, se calcula su frecuencia relativa. Es decir, la frecuencia absoluta entre el total de organismos. 2. El resultado de la división, de esta división, es igual a la frecuencia relativa del genotipo homocigoto recesivo Q cuadrada. ¿De acuerdo? Luego se saca la raíz cuadrada de Q cuadrada y obtendrás el valor de la frecuencia relativa del gen alelo recesivo Q. Este es un genotipo, este es el alelo. Paso 4.6. ¿Qué hacemos? Paso cuarto. Sabiendo Q, el valor de Q, es fácil tener el valor de P, dado que la frecuencia relativa del gen alelo dominante, ¿sí?, es igual a ¿qué? 1 menos Q es igual a P. Paso 5. Ahora solo se eleva al cuadrado P y se obtiene la frecuencia relativa del genotipo homocigoto dominante P cuadrada. Finalmente, se calcula la frecuencia relativa del genotipo heterocigoto multiplicando 2 por lo que calculamos que valía P y por el valor de Q que ya los conocíamos desde el principio. Sencillo. Vamos a ponerles un ejemplo. La fenilcetonuria se llama PKU en el lenguaje internacional. Sí, viene de fenilceto, es decir, fenilcetona, una sustancia que se llama fenilcetonas, y uria, que significa orina. Es una enfermedad debida al bloqueo del metabolismo del aminoácido fenilalanina. La enzima fenilalanina hidroxilasa, que entre los cuates que estudiamos, esto se llama PAH, transforma la fenilalanina en tirosina. Es un paso fundamental en el metabolismo de la fenilalanina. Esta enzima, pues por supuesto, tiene su gen, y si ese gen está mutado, pues entonces ocurre esta enfermedad. En esta enfermedad, la fenilalanina hidroxilasa, eventualmente con una mutación, no se forma o es menos activa, ¿no?, debido a que en el cromosoma 2, en el brazo largo, en esta posición del cromosoma, ahí está este gen, y ese gen sufrió un cambio, un daño. Hay muchas formas de dañar un gen, lo veremos más adelante. El chiste es que esa mutación incapacita al organismo para llevar a cabo la transformación de fenilalanina a tirosina. Esto provoca la acumulación de fenilalanina en la sangre. De hecho, aumenta la concentración de fenilalanina en 4 veces. En las personas sanas hay una concentración 60 micromolecular de fenilalanina, y en las personas con esta enfermedad puede alcanzar concentraciones de 2.4 milimolar, es decir, 4 veces más. Esto tiene efectos neurotóxicos, es decir, tóxico quiere decir veneno,
neurona. Esta concentración tiene efectos tóxicos para las neuronas. Y claro, produce retardo mental si no se trata desde las primeras semanas de la vida, con una alimentación baja en fenilalanina. De ahí que todos los alimentos que tienen mucha proteína y son ricos en fenilalanina tienen una advertencia, porque esta es una mutación común, una enfermedad genética común, muy abundante en la población. Entonces, las personas que tienen fenilcetonuria no deben de comer mucha fenilalanina porque les hace daño. Y por eso viene la advertencia. La fenilalanina no hace daño a las personas normales, pero a las personas que tienen mutada esta enzima, sí. Y entonces, por eso ellos, los fenilcetonúricos, no deben comer alimentos ricos en fenilalanina. Precisamente hay un endulzante que se llama aspartame, que es un dímero, es un dipéptido de fenilalanina. Tiene fenilalanina. Y entonces nadie que sea fenilcetonúrico debe comer este endulzante que se llama aspartame y que tiene otros nombres comerciales que no me acuerdo ahorita. Entonces, paso 1, ¿qué hacemos? La herencia de la fenilcetonuria es autosómica recesiva. Quiere decir que existe solo en las personas que son homocigotos recesivos de genes que están en los cromosomas 1 a 22 del cuerpo. Y aparece en 1 de cada 10.000 recién nacidos, en cierto lugar. Así la frecuencia relativa del fenotipo recesivo, ¿cuánto es? Un 10.000º. Aquí en esta tabla tenemos en la columna las formas de expresión, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, Q al cuadrado, Q, P al cuadrado y 2PQ. Los datos que tenemos es la frecuencia absoluta de organismos enfermos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, Pedro? No está Pedro. Tienen que contestar rápido, chicos. A ver. Raúl Cedillo. Raúl Cedillo. ¿No estás, Raúl? Si los llamo a participar y no contestan, anoto que no participaron. A ver, Jocelyn. Jocelyn. Abre el micrófono. Sí, aquí estoy. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de los individuos enfermos? 1. 1, por supuesto. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de organismos sanos? 10.000. 10.000, no puede ser 10.000, porque uno de cada 10.000 está enfermo. ¿Cuántos están sanos? ¿10.000? 9.999. Claro. 10.000 menos 1. individuos sanos. Es su frecuencia absoluta. Lo que tiene que hacerse en el paso 1 es pues, calcular la frecuencia relativa. ¿Cuánto es el tamaño de la población? ¿Cuál es el tamaño de la población? 10.000. 10.000. Entonces, en la frecuencia relativa, lo que tenemos que hacer es dividir 1 entre 10.000. Y la frecuencia relativa de los organismos sanos, ¿cuánto es? Viene ahí, chicos. Pues 9.999 entre 10.000. ¿De acuerdo? Este dato lo calculamos, pero el único que nos interesa es la frecuencia relativa de los individuos enfermos. Estos individuos enfermos son homocigotos recesivos.
Están enfermos porque tienen 2 genes alelos recesivos. 2 genes dañados. Así que esa frecuencia relativa de este fenotipo, individuo enfermo, de fenilcetonuria, ¿es igual a qué? ¿Es igual a qué? ¿A qué es igual? Noten que aquí lo puse más grande porque es de aquí de lo que calculamos precisamente Q cuadrada. Como la frecuencia del fenotipo recesivo es igual a la frecuencia del genotipo homocigoto recesivo, solo basta hacer la división para obtener el valor de Q cuadrada. 1 entre 10.000 es igual a un 10 milésimo. Ok, número que no necesita redondearse, pero que marca la cifra significativa a usar en todos los cálculos, que todos los números de estas características van a estar en 10 milésimos. O sea, 4 cifras a la derecha del punto decimal. Entonces, los homocigotos recesivos en la población están en una frecuencia relativa de un 10 milésimo. ¿Qué sigue? Calcular lo que vale Q. Y claro, ¿cómo calculamos Q si sabemos que Q cuadrada es un 10 milésimo? Es papita, es álgebra de primer grado. O álgebra de Sacando secundaria. cuadrada. ¿Cómo? Sacando su raíz cuadrada. Claro. ¿Apellido? Vaca. Claro. Entonces, como ya conocemos Q cuadrada, solo necesitamos sacarle la raíz cuadrada y obtenemos la frecuencia relativa del alelo recesivo, es decir, Q. Y si lo hacemos, pues obviamente raíz cuadrada de Q cuadrada es igual a Q y raíz cuadrada de un 10 milésimo, lo pueden ver en la calculadora, es un centésimo. Y lo ponemos allí. Lo que sigue, pues es encontrar el valor de P. ¿Con qué vamos a calcular el valor de P? Pues bueno, lo que ocurre que puesto que P y Q forman un grupo completo de frecuencias relativas, entonces suman 1. P más Q suman 1. Desconocen P, pero sí saben el valor de Q. ¿Qué tienen que hacer? Pues en esta simple ecuación, la álgebra de secundaria, conocen Q, desconocen P. ¿Qué hacen? Pues despejan P. Si despejan P, ¿qué ocurre? Para obtener la frecuencia del alelo dominante P, solo necesitan restarle Q a 1. Aquí, despejo P. Y del otro, paso Q del otro lado es 1. Q que suma, pasa al otro lado restando. Entonces P es igual a 1 menos Q. Como ya sé que Q es un centésimo, pues a 1 le quito un centésimo. ¿Y cuánto me queda? 99 centésimos. Sencillísimo. Entonces ya sé lo que vale P, lo que vale Q. Lo que sigue pues, es el valor de P cuadrada. ¿De dónde lo calculo P cuadrado? ¿De dónde obtengo P cuadrada? Michelle. 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 Isabel. Isabel. Abre el micrófono, Isabel. Bueno. Tache porque no participa y ya no tengo mucho tiempo. Palacios. Tache. No puedo perder tanto tiempo si ustedes no participan. Por supuesto.
Una vez que conocemos la frecuencia alélica dominante, es decir, P, es simple obtener la frecuencia relativa del genotipo homocigoto dominante. Basta con elevar al cuadrado el valor de P. Si conozco P, puedo obtener P cuadrado muy fácil. ¿Cómo hago? Pues elevo al cuadrado P. 99 centésimos al cuadrado nos da precisamente 9.801 10 milésimos. ¿Y qué hacemos con ese valor? Pues lo ponemos en la tabla. Y finalmente la misma tabla nos está diciendo que debo calcular 2PQ. Y entonces para calcular 2PQ, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Jocelyn? Jocelyn Copado. Sí, permítame. Para obtener 2PQ, ¿qué tengo que hacer? Ay, no sé, no, eso no lo apunté. Es álgebra de secundaria. Si ustedes ¿Puedo yo, profe? ¿Eh? Sí, claro que puedes. ¿Puedo decir yo? Soy Aguirre. Sí, Sería claro. 2 veces P por, o sea, sería 2 por P por Q. Exacto. Álgebra, esta expresión dice, lo brillante de las matemáticas es que no tienen que saber de antemano, solo tienen que seguir las instrucciones de la expresión matemática. Saben que dos literales o números arábigos, cuando se encuentran juntos quiere decir que se están multiplicando. Si es 2PQ, quiere decir que multiplican 2 por lo que vale P. ¿Cuánto vale P? 99 centésimos. Por lo que vale Q. Q es un centésimo. Entonces multiplican un centésimo por 99 centésimos y luego por 2. ¿Y qué es lo que obtienen? Pues precisamente obtienen 2PQ. P por Q por 2, pone 99 por centésimos por un centésimo por 2, y eso sale esa cantidad, 198 10 milésimos. Y ya lo ponen. Y entonces ya conocen las frecuencias alélicas P y Q, y conocen las frecuencias genotípicas Q cuadrada, P cuadrada y 2PQ. Lo único que nos faltaría en todo caso la comprobación de los cálculos. La ley de Harding-Weinberg dice que P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada es igual a 1. Entonces, de acuerdo a la ley de Harding-Weinberg, sumamos. La frecuencia relativa del genotipo homocigoto dominante es P cuadrada. ¿Cuánto es eso? P cuadrada es 9.801 10 milésimos. A eso le voy a sumar 2PQ, es decir, la frecuencia relativa del genotipo heterocigoto. ¿Cuánto vale 2PQ? En este problema, ¿cuánto vale 2PQ? ¿Alguien puede hablar? 198 10 milésimos. Perfecto, pues lo sumamos ahí. Y luego, pues nomás tenemos que sumar la frecuencia relativa del genotipo homocigoto recesivo, que es Q cuadrada. ¿Cuánto vale Q cuadrada tú mismo? ¿Cuánto vale Q cuadrada? Un 10 milésimo. Apellido, por favor, porque no me lo dijiste. Del Río. Claro, un 10 milésimo. Y lo que ocurre es que pues lo sumamos y eso nos da la fabulosa cantidad de ¿cuánto? 8 más 1, 9 más 1, 10, llevamos 1. 9 más 1, 10, llevamos 1. 8 más 1, 9 y 1 que llevamos, 10, y seguimos poniendo 0 ahí abajo. Llevamos 1. 9 décimos más un décimo,
10. 0 más 0 más 1, pues lo que tienen es precisamente un 1 con precisión de 10 milésimos. Y por eso, espero que hayan entendido. Es una situación sencilla, en realidad. No tienen realmente que despejar nada, que es lo que ocurre cuando generalmente ustedes ven una ecuación de este tipo y ya quieren resolverla despejando la ecuación. No tienen que despejar la ecuación, solo lo tienen que hacer lo que viene en la tabla. ¿Ok?